Hola, hola, buenos días, comunidad de buscadores espirituales. He decidido crear este espacio para compartir el resultado de lo que es mi tiempo con Dios, que ya tienden a ser varias horas en el día. Y alguna vez escuchaba algo que resonó mucho conmigo y que decía, todo lo que provenga de tu tiempo con Dios, de la inspiración que llega de tu tiempo con Dios, es un ministerio. Todo lo que provenga simplemente de las cosas que te inventes desde tu cabeza es simplemente un negocio. Y eso resonó profundamente conmigo porque siento que llega tanta información, tanta claridad, simplemente de sentarse en estos espacios de quietud con Dios y dejar que Él llene nuestra mente de esa iluminación, de esa claridad. Entiendo ahora por qué tantas personas de Dios dicen que la verdad va llegando por revelación y es simplemente de generar ese espacio de quietud, de salirse de esa dualidad de la mente. Entonces, mi intención es precisamente compartirles esa luz, esa claridad que va llegando a mí en mi espacio con Dios, como lo hace con muchas personas. Mi Mi entendimiento viene mucho de la comprensión y la interpretación metafísica de la Biblia y de otros escritos espirituales y también la comprensión desde la energía. Soy coach energético, como muchos saben, y tal vez esa es la razón por la cual o todo lo entiendo o todo me lo explican en mi cabeza desde la energía, desde los conceptos energéticos, y por eso es que mezclo mucho esa comprensión espiritual, esa metafísica y la energía. Así que, bueno, este compartir de hoy va a estar, va a ser como más conversado, llamémoslo así, porque sencillamente les voy a compartir esas anotaciones que voy haciendo en la medida que voy pasando ese espacio con Dios, voy leyendo y voy entendiendo cada vez más profundamente toda esa verdad divina. Y ahora comprendo por qué se nos llama a esos buscadores de la verdad, y esa verdad nos hará libres, como dice Jesús, nos va liberando de todas las limitaciones del mundo. Entonces, una primera comprensión que acabo de hacer es entender que obviamente el Espíritu Santo es esa misma sustancia divina, es esa misma emanación o internet cósmico que contiene toda la información perfecta e inmanifestada para la creación. Desde la metafísica algunos lo pueden entender como ese campo cuántico de la potencialidad pura, donde están todas las posibilidades que están esperando sencillamente a ser manifestadas en el mundo físico. Y por eso ese Espíritu Santo, como lo llama Mary Baker Eddy, también es la ciencia divina. El Espíritu Santo tiene la información correcta, porque todas las ideas en la mente de Dios son correctas. Dios no puede tener ideas y por lo tanto no puede tener creación imperfecta. Y ese infinito inmanifestado, esa sustancia divina, ese Dios líquido que es espiritual y no físico, se manifiesta y se nos revela como ideas que se manifiestan según el principio divino del amor. Y hoy entendí muy profundamente esto. El principio divino del amor es precisamente esa unión entre la polaridad masculina y la polaridad femenina. Esa unión crea una idea. La polaridad masculina es el verbo, es la información que trae ese campo, ¿cierto? La polaridad femenina es esa energía que se permite ser impregnada, que se permite ser moldeada, y de ahí sale la creación. Y como les digo, hoy comprendí un poco o bastantico de esto que les voy a compartir. Pero antes de
esto también en la medida que voy leyendo y van llegando esas comprensiones, las voy anotando aquí como un poquito en desorden, y es esa escena en la cual Juan el Bautista bautiza a Jesús y desciende ese Espíritu Santo, es decir, desciende la energía perfecta, correcta sobre él y dice, este es mi Hijo amado. Por eso hablamos de que Jesús es la expresión perfecta de la idea de Dios, porque Él no se permitió que su humanidad gobernara sobre su divinidad, no se permitió tener una mente aparte de la de Dios. Y todos los que están estudiando conmigo saben y comprenden que el propósito de todo este camino espiritual es precisamente crucificar la carne, crucificar la mente mortal que genera error, para que podamos vivir desde la mente divina y sus ideas perfectas, y por lo tanto tener una realidad alineada y que es reflejo de esa perfección. Entonces, en esa escena del bautizo, donde desciende ese Espíritu Santo y sale esa voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, y enseguida la chispa que me llegó es, claro, eso se refiere a cada uno de nosotros. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y vino a recordarnos a cada uno de nosotros el camino de cómo ser el Cristo, de cómo ser ese Hijo perfecto de Dios, renunciando a las ideas imperfectas de la mente mortal. Así que ese Hijo amado que Jesús es, quiero que te imagines a ti mismo opuesto en esa escena, ese Espíritu Santo descendiendo sobre ti, queriéndote traer todo su amor, que ya sabemos que la creación es una constante emanación de amor, que está constantemente diciendo, este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado. Quiero que comprendas que tú eres ese hijo, que tú eres esa hija, que tú eres esa idea perfecta de Dios. Y que Jesús nos estaba brindando ese ejemplo para que pudiéramos ser a sí mismo. Otra comprensión que me llegó en la medida que estaba teniendo esta lectura y este espacio es cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Y obviamente, como les digo, esto es una interpretación metafísica, como considerando la Biblia ese libro metafísico que simplemente nos está describiendo la evolución de nuestra conciencia. Entonces, esa escena de Jesús siendo llevado al desierto para ser tentado por ¿el diablo qué es? El mundo físico, la materia, la mente mortal que produce error, que produce lo opuesto al reino de los cielos, que produce enfermedad, que produce escasez. Entonces, esa travesía o esa estadía de Jesús en el desierto, enseguida comprendí cómo es nuestra conciencia evolucionante que viene a esas lecciones del mundo, adquirir, a ser tentada por el mundo. Y así como Jesús fue tentado con hambre y el diablo le decía, convierte esas piedras en panes, y fue tentado con confiar más en el mundo, con los placeres del mundo, cuando le decía, tírate, que los ángeles te recogerán, ¿sí? O cuando le decía, cuando somos tentados, por ejemplo, con el estatus del mundo, y el diablo le decía, yo te daré el poder sobre todos estos reinos. Entonces es tal cual nuestra conciencia que viene a evolucionar a través de esta simulación que es el mundo, y es tentada para buscar todo afuera. Piensa que su sustento es afuera, porque la simulación es la mente mortal la que dirige esta simulación. Entonces pensamos que venimos a sobrevivir en el mundo, pensamos que venimos a ganarnos
el pan con el sudor de nuestra frente y lo buscamos en el mundo y no en la fuente. Buscamos nuestra fuente de satisfacción en el mundo y no en la fuente. Buscamos ser amados, ser admirados, ser apreciados en el mundo y no en la fuente. Entonces comprendí cómo, tal cual, esa estadía en el desierto es la estadía en el desierto de nuestra alma, que viene a, eh, alma no, perdón, de nuestra conciencia evolucionante, que es la que viene a experimentar al mundo, a ser tentada por el mundo, a buscar el amor afuera, a buscar el sustento afuera, a buscar todo, todo, porque piensa que lo único que existe es el mundo. Y en la medida que vamos comprendiendo, porque ya sabemos que la vida, con sus lecciones, en su amor y en su sabiduría, cada vez que nos aferramos mucho al amor afuera, nos trae un punto de quiebre. Cada vez que nos aferramos mucho al dinero afuera, nos trae punto de quiebre. Cada vez que nos aferramos a algo externo como nuestra fuente de seguridad y de paz, en su amor y sabiduría, la vida nos trae esa ruptura, esa quiebra, ese quebranto de salud, para que no tengamos otra opción que, wow, ya me quitaron la muletica de la cual me estaba agarrando, aferrando, y ahora tengo que volver a mirar hacia adentro y buscar las respuestas adentro y buscar respuestas cada vez más elevadas. Y ahí poco a poco, a través de todas esas experiencias que viene a pasar esa conciencia evolucionante, va entendiendo, va descubriendo que lo único que me va a sostener eternamente, que lo único que me va a dar paz completa, está adentro, porque está en lo invisible, en lo espiritual y no en el mundo físico. El mundo físico, como ya lo hemos visto en muchas clases, es una sombra. Entonces, así como decía Mary Baker Eddy, también Jesús podía ver la causa espiritual subyacente, no le creía a la falsa apariencia del mundo. Hoy he escuchado una descripción que me gustó mucho y es, obviamente, esta simulación que es el mundo es una, llamémoslo así, como una rejilla de luz, y nuestros pensamientos y nuestras emociones doblan, distorsionan, deforman esa luz, y eso es lo que va formando la película, la proyección de nuestra experiencia. Nuestros pensamientos, emociones, toda vibración que emitimos deforma y nos hace creer que hay algo deformado en nuestra vida, que hay algo erróneo en nuestra vida allá afuera. Pero Jesús era capaz de ver la perfección espiritual detrás de esa superficie engañosa, material. Era capaz de ver a una persona perfectamente sana, con vista, con vida, aun cuando las apariencias físicas le mostraban lo contrario. Y cuando nosotros, la fuente de poder para nosotros está precisamente cuando logramos cerrar los ojos al mundo, dejar de creerle al mundo y mirar hacia adentro y reconocer que desde ahí somos perfectos, que desde ahí siempre hemos sido sanos, que desde ahí siempre hemos sido provistos, que desde ahí todo está dado, y no pretender buscar nuestro sustento afuera, en el mundo, no pretender, no caer en la tentación de ese diablo en el desierto del mundo que nos dice, convierte estas rocas en pan, que nos dice, te voy a dar el reino y el poder allá afuera. Siempre que buscamos adentro vamos a descubrir nuestro poder y vamos a descubrir nuestra identidad espiritual. Jesús no pretendió tener una mente que fuera aparte de la materia, como también dice Mary Baker Eddy. Era Jesús esa representación del amor divino echando fuera el error. Y aquí es donde les quiero enseñar que me estaba mostrando la Dios, la comprensión, la apertura de conciencia en ese momento. El amor divino ya vimos que es la unión de esa polaridad femenina y masculina, es la unidad, es la totalidad. Por eso el reino de los cielos
Es ese espacio donde hay todo, es todo en todo, no hay falencias, no hay vacíos. El amor es la unión de lo que nuestra mente separa, la polaridad femenina y la polaridad masculina. Nuestra mente es dual, bueno, malo, bonito, feo, blanco, negro. Entonces, la mente dual es la que crea el error, la que crea la simulación errónea en la cual vivimos. Pero cuando sabemos salirnos de la dualidad de nuestra mente, cuando sabemos salirnos de la mente mortal, que es la dual, y elevar nuestro pensamiento y nuestra emoción a Dios, entramos en la unidad, entramos en la totalidad, entramos en el reino de los cielos en donde todo está provisto. Entonces, escúchame esto. Cuando logramos unir los dos hemisferios de nuestra mente, que ahorita les voy a decir un poquito más sobre esto, nos salimos de la simulación. Nos salimos de la simulación del mundo, de la sombra del mundo que está distorsionando la perfecta información del Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir eso de unir los dos hemisferios? Entonces, miremos esta diferencia en el mundo práctico. Cuando yo voy caminando por el mundo, dejando que mi mente haga lo que quiera, desapercibido, en piloto automático, ahí es cuando veo al mundo desde la dualidad, porque estoy dejando que la mente sea la que gobierne y la mente experimenta la vida desde la dualidad. Por eso decimos siempre que la mente siempre está triste por el pasado, angustiada por el futuro, pensando de dónde viene, a dónde va, pero nunca está aquí, en el momento presente, y por eso siempre está en el sufrimiento, porque nunca está experimentando la totalidad, la plenitud del momento presente, que es la unión. Ya lo dijimos, no ese campo de fuerza en el que no falta nada. Ahí es donde está provisto todo para nosotros. Entonces, eso es cuando nosotros pasamos el día a día en piloto automático, nuestros pensamientos pensando lo que quieran, la mente andando donde ella quiera, haciendo todos los juicios, las etiquetas. Pero cuando yo hago un alto y me logro, a través de diferentes herramientas o simplemente a través de mi intención, en ese instante dejar de mirar todo como lo está mirando mi mente y más bien como apagar un poco esa mente y empezar a entrar en el momento presente. Cuando yo estoy en el momento presente y empiezo a entrar en la unidad, la mente es separación, el corazón es unión, el campo de Dios es unión. Entonces cuando yo estoy completamente aquí y ahora, todas las partes de mí están aquí y ahora. Aquí está mi cuerpo, pero también está toda mi atención aquí y toda mi mente. Aquí está todo mi corazón, todos los aspectos de mí están aquí. Cuando tú te das cuenta que empiezas a estar aquí en el momento presente, muy consciente, muy intencional, te sales de la dualidad. Y estando aquí en este momento presente, empiezas a percibir cosas no físicas. Se empiezan a abrir tus sentidos espirituales. Entonces, ¿cómo se mira eso en la realidad? Yo estoy aquí, yo estaba en piloto automático y estaba siendo consciente del carro que pasa, de la silla, de las personas. Pero cuando yo empiezo a estar y a entrar en el momento presente, empiezo a estar aquí y ahora. Entonces es como si el mundo físico bajara su volumen y yo no lo percibiera tanto. Y empiezo a ser mucho más consciente con mis sentidos no físicos. Empiezo a ser más consciente de el mundo espiritual que del mundo material o del mundo energético, si queremos llamarle así, que del mundo material. Y tal vez empiezo a ser más consciente que hay una energía que está pasando y atravesándome a mí constantemente, que es esa emanación constante de Dios, que es la que me da vida. Es cuando logro ver que Dios está llenando todos los espacios vacíos, que Dios está llenando todo eso que yo veía antes como vacío. Ahí está la omnipresencia de Dios, la sustancia divina, el Dios líquido. Pero fíjense que para
para yo poder pasar de una mente dual que está desprevenida en piloto automático a estar aquí en el momento presente, yo requiero hacer un cambio y le quiero llamar como energético en mi cerebro, en un cambio de onda en mi cerebro que seguramente ocurre. Y eso implica que yo paso de la dualidad a unir los dos hemisferios y estoy en la unidad. Cuando yo estoy en el momento presente, estoy en una onda cerebral diferente en donde soy consciente de lo espiritual más que de lo físico. Y cuando yo uno esos dos hemisferios del cerebro para estar aquí y ahora, empiezo a mirar y a lograr ver el mundo sin distorsión. Empiezo a lograr ver el mundo como me lo está mostrando Dios a través de su señal constante de internet. Empiezo a ver y empieza por eso la información a ser revelada, empiezo a tener claridad, empiezo a recibir imágenes y empiezan a haber sanaciones, porque ya hemos visto que hay sanaciones cuando logramos ver la verdad nos hará libres. Cuando yo dejo de distorsionar la luz y entra la luz de manera correcta, completa, perfecta, se hace evidente la verdad. Ya no le creo a la sombra de la enfermedad. Ya comprendo que no existe y como ya comprendo que no existe, en el mundo físico simplemente desaparece. Ya no veo la sombra de la escasez, ya no veo la sombra del conflicto. Entonces, cuando uno esos dos hemisferios con la intención de estar aquí y ahora en el momento presente, empiezo a sentir más a Dios, empiezo a sentir más lo espiritual que el mundo físico. Me salgo de los sentidos físicos y por lo tanto me salgo de la simulación de esta experiencia física y me salgo de sus limitaciones y empiezo a ser regido por las leyes espirituales que me dan mis derechos divinos y que son muy superiores a las leyes materiales que me quieren tratar como esclavo del mundo. Es como recobrar y reconocer mis derechos, reconociendo mi identidad en Cristo, como dice el apóstol Pablo, reconociéndome como ese hijo siendo bautizado por Juan el Bautista. Este es mi hijo amado. Y empiezo a ser ese heredero del reino en vez de ese esclavo del mundo. Y precisamente esta es la ley del amor. La ley del amor es la ley superior en toda la jerarquía de las leyes espirituales y precisamente porque es la unión del todo, es la totalidad, la unión de las dos polaridades. Cuando uno de las dos polaridades me convierto en un canal eficiente para que la luz de Dios y la información de Dios no entre de manera distorsionada. Quito la sombra de mis pensamientos y se revela la verdad. Y fíjense que aquí me llegó, cuando estaba escribiendo sobre esto, pues yo me pongo a escribir sobre las reflexiones que me van llegando, esta frase de Jesús: toda casa dividida contra sí misma no permanecerá. Es decir, mientras yo permanezca en la dualidad de la mente mortal, que no dejo entrar la luz de la creación, de la información perfecta de toda la creación de manera correcta, de manera completa, entonces voy a perecer, como dice la materia, con las leyes de la materia, porque estoy dividido. Cuando yo entro en unión, en comunión con el momento presente y empiezo a hacer ese canal eficiente para que Dios atraviese y su perfección atraviese mi campo mental, mi campo emocional, mi cuerpo físico, mi experiencia, mi vida, mi familia, todo empieza a ser iluminado por esa luz que me revela la verdad de que Dios me creó perfecto, de que Dios me creó abundante, provisto, de que Dios me creó en armonía. Y ahí empiezan a manifestarse todos los tesoros del reino en mi vida. Mary Baker Eddy también nos dice: viene el tiempo en que el origen espiritual del hombre será comprendido y demostrado. En una de las historias sobre Jesús, en Mateo, estaba leyendo sobre cómo fue traído ante él, ante Jesús, un endemoniado, ciego y mudo. Y enseguida
el simbolismo fue evidente para mí. ¿Qué es un endemoniado? Un endemoniado es una persona que todavía vive desde su mente carnal, desde el mundo, desde el infierno que es el mundo. Es una persona que no vive desde su identidad espiritual, sino que piensa que es un simple mortal. Pudiéramos decir que todos estamos un poco en esa categoría, ¿cierto? Un endemoniado, es decir, viviendo desde la mente carnal, sometido a la esclavitud del mundo, ciego y mudo. Ciego refiriéndose a ciego a la verdad de que eres una perfecta creación de Dios, sumergido en las leyes del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Si cuando yo estoy ciego a la verdad es que pienso, ay, no, es que entonces voy a cumplir 50 y entonces van a empezar los achaques. Eso lo dice la materia, eso no lo dice el espíritu. El espíritu dice, yo soy la vida eterna, vida eterna. En el espíritu no hay envejecimiento, el envejecimiento es un aprendizaje mental. Y así como por ponerles un ejemplo, pero obviamente es muchas cosas. Hay crisis económica. Eso lo dice la mente mortal, las leyes de la materia. Pero el espíritu dice, yo soy la provisión, yo soy el agua viva, eterna, y cuando bebes de mí jamás tendrás sed. Entonces ser ciego es estar viviendo, operando desde la mente mortal, desde la dual, que nos hace ver sombras, que nos mantiene en un pensamiento mortal, pensando que las leyes de la materia son las que nos dominan y nos rigen. Ciego y mudo. Recordemos que un sinónimo para Dios es el verbo, la verdad divina, el Espíritu Santo, la ciencia divina, ese internet perfecto que está constantemente mandando la señal que dice, eres mi hijo amado, eres perfectamente sano, gozas de paz, gozas de armonía, gozas de provisión. Entonces un mudo es una persona que no está alineado con el verbo de la verdad, no está hablando verdad. Tenemos que aprender, como Jesús, a que cada vez más aprendamos a operar menos en piloto automático, en la dualidad que nos muestra sombra y distorsión. Cada vez más renunciemos más a la carne, pensemos en esa corona de espinas alrededor de la cabeza de Jesús. Crucifica la mente mortal y serás libre, reconocerás que eres espiritual. Cada vez que algo me esté quitando mi paz, podemos decir sencillamente, ¿sabes qué, Padre? Rindo mis pensamientos a ti. No quiero tener pensamientos de mi mente humana, quiero simplemente estar alineado contigo, reconocer que tú eres la única mente. Así como Jesús. Jesús no se permitía tener una mente aparte de Dios. Y nos decía, yo solo digo lo que mi Padre dice que diga y solo hago lo que mi Padre dice que haga. Por eso, en ese bautizo, en el río, Dios decía, este es mi Hijo amado y ese es el ejemplo que debemos seguir. Cada vez que algo me quite mi paz, es porque estoy experimentando una distorsión del mundo material, producto de vivir desde la mente dual que genera sombras. Así que debo simplemente apagarla, rendir mi pensamiento a Dios y decirle, papá, solamente voy a mirar las cosas como tú las ves, muéstrame la verdad, muéstrame la perfección en esto. Entonces, seguí leyendo y la información que me seguía llegando es eso, pensemos en los hemisferios de nuestro cerebro. Un hemisferio es el racional, el masculino, y lo podríamos, desde el aspecto espiritual, lo podríamos asemejar como al verbo, la palabra, es la energía masculina, la que sale hacia afuera, ¿cierto? Y el hemisferio femenino o el hemisferio creativo, que lo podríamos asemejar a esa polaridad femenina, que es la que se deja impregnar por la verdad. Entonces la verdad impregna el campo de potencialidad pura
Y eso es lo que da la vida. Nosotros vivimos con los hemisferios separados. Unos tendemos a ser más racionales, otros tendemos a ser más intuitivos desde el femenino. Y la idea de cuando rendimos nuestra mente es que renunciamos a esa dualidad y nos unimos a esa mente universal que es el todo. Te saca de la polaridad y por lo tanto te saca de la esclavitud de la mente y por lo tanto te saca de la esclavitud de la simulación del mundo físico. Y por eso el amor divino, que es la unión del verbo y el campo de potencialidad pura que se impregna con el verbo, vence el error, vence todo error. La verdad y el amor vencen todo error. Y esta es la perspectiva que sana todo en nuestra vida. Entonces, cuando hablamos de apartarnos del pecado, apartarnos de los... Es definitivamente pecar. ¿Qué es pecar? Pecar es mirar hacia afuera. Pecar es creerle al mundo físico. Pecar es operar y vivir desde nuestra mente carnal y pensar que la verdad es lo que nos muestran nuestros sentidos físicos. Creerle al mundo es adorar otros dioses, porque es creerle a la ilusoria creación material más que al reino de los cielos, más que al creador que es Dios. ¿Sí? Entonces, apartarse del pecado es apartarnos de creerle al mundo físico, de apartarnos de creerle al sentido mortal en lo que vivimos y ser capaz de cerrar los ojos y ver, confiar más en la verdad divina que habita dentro de nosotros, creerle más a la salud que Dios dice que soy que a la enfermedad que me está mostrando mi cuerpo, creerle más a la abundancia absoluta que Dios dice que soy, más que a la escasez que me está mostrando el mundo físico. Y allí, cuando te apartas del pecado, del mundo físico, del infierno, que es el mundo físico, encontrarás al Cristo, al hombre verdadero, y ahí te alineas con quien eres en realidad. Y por eso cuando hablamos de tener misericordia, ser misericordiosos, se trata precisamente de ver a todo el mundo y a todas las situaciones perfectas. Si una persona se te está mostrando afuera con defectos, es que sabemos que es una ilusión, una sombra creada por nuestra mente humana, tenemos que renunciar a esa visión y alinearnos con la visión de Dios, con esa idea perfecta que creó Dios, con esa persona perfecta que creó Dios, Dios solamente puede crear creaciones perfectas, Dios no puede crear error. Ser misericordiosos es mirar a todo el mundo perfecto, en excelencia, mostrando sus mejores virtudes, dones. Ser justos y puros es mantener un pensamiento justo, perfecto, alineado a la verdad. Fíjense que cuando hablamos sobre la mente de Dios, si tuviéramos que hacer una representación gráfica como si fueran las ondas cerebrales, la mente de Dios es como un rayo láser. No fluctúa, nunca cambia, es eterna, es la verdad eterna. Esas son las ideas de Dios también. Una idea de Dios, como cada uno de nosotros, es sostenido en salud perfecta, no a veces enfermedad, a veces salud. Pero cuando bajamos y miramos todo desde la mente humana, que es la onda cerebral de la mente humana es ondeante, fluctúa, entonces a veces estamos bien, a veces estamos mal, a veces estamos tristes, a veces estamos felices, a veces vemos el bien, a veces vemos el mal. Una copia barata de la creación divina. Entonces, ser justos es mantener un pensamiento alineado con el pensamiento correcto de Dios. Ser puros es no dejar que nuestra mente se contamine con el error de la materia y simplemente ver a Dios y la perfección de Dios en todo. Mantener un corazón y una mente limpias, perfectas, cada vez más reflejo de la mente divina.
de los dones de Dios. Entonces, por ejemplo, si a mí me está pasando algo en mi economía, por ejemplo, y afuera los sentidos físicos falsos me muestran que hay escasez, yo cierro los ojos y digo, no le creo al mundo, papá, solamente te creo a ti. Y yo sé que me has hecho para ser abundante, para ser provisto, y me quedo en esa sensación y le doy gracias como si ya fuese, porque acuérdense que Dios es aquel que llama a las cosas que no son como si ya fuesen. Y lo voy a sentir como una verdad, le voy a dar gracias, le voy a orar, lo voy a alabar o voy a meditar y voy a esperar a verlo así, a sentirme así, como sea para cada uno de nosotros. Pero le voy a creer más a la verdad del Espíritu que al falso testimonio de la materia. Y recordemos que, como les digo siempre, las leyes espirituales gobiernan, subyugan a las leyes de la materia. Y si yo me sostengo en la ley espiritual, voy a derribar esa falsa ilusión material. Así es como se da la sanación. Y aquí quiero aprovechar para también eh, comentarles sobre otros escritos que estaba leyendo hoy. Hoy estaba leyendo el libro de Josué, que precisamente ese es el libro que viene después de Deuteronomio, ya cuando Moisés muere justo antes de entrar a la tierra prometida, porque Dios le dijo que no iba a entrar a ver la tierra prometida, lo deja ver desde una montaña toda esa extensión. Ya sabemos que la tierra prometida es la libertad de la mente. Cuando yo me uno a la mente divina y dejo de ser una mente individual, y esa mente divina entonces es el reino de los cielos. Me provee todo, ahí es donde todo está provisto para mí, toda la salud, toda la abundancia, toda la armonía en mis relaciones, toda la paz, todos los resultados están dados, porque ya sabemos que la mente divina es el todo y en ella no hay vacíos y no hay falencias. Entonces estaba leyendo ese pedacito en donde Josué, como el sucesor de Moisés, empieza a dirigir a la tribu de Israel a atravesar el Jordán hacia la tierra prometida, que ya sabemos es la mente divina, que ya sabemos que es cuando logro que mi vida sea un reflejo de todo eso que Dios quiere entregarme. Y le dice a Josué que le ordena a los levitas que para atravesar el río Jordán, los levitas son los sacerdotes, se pongan con el arca del pacto en medio del río Jordán, y él va a hacer que el río, el cauce se abra para dejarlos pasar. Y efectivamente los levitas se ponen en medio del río, el cauce del río en ese espacio se seca y los israelitas pueden pasar a la tierra prometida. Y quiero que miremos el simbolismo metafísico de esto. Estamos pasando de la esclavitud de la mente, estamos cruzando el río Jordán a la libertad, cuando reconocemos los seres espirituales que somos. Y entonces le preguntaba a ese Espíritu Santo, a esa inteligencia divina con toda la información, Espíritu Santo, y les aconsejo que hagan este ejercicio cada vez que empiezo a leer. ¿Qué me quieres decir a mí con este pasaje? ¿Qué me estás enseñando con este pasaje? Y, y simplemente la información que me llegaba es, o les leo un poquito, decía: amada, tu tiempo conmigo te trae ideas inspiradoras. Y acuérdense que esas ideas inspiradoras quieren decir esa mente superior. Tu tiempo conmigo abre los caminos. Y quiero retomar eso. ¿Qué quiere decir tu tiempo conmigo? Cuando logro salirme de la mente dual, del piloto automático, logro estar aquí y ahora y recordar que Dios es todo en todo. Cuando logro recordar que Dios está en control en todo momento, que Dios es omnipotente, que Dios es omnipresente. Cuando logro ser más consciente de cuando logro ser más consciente del momento presente y de lo no físico, de lo espiritual, de lo sagrado, de lo santo, y el mundo físico pasa como a un segundo plano, como que se le baja el volumen. Ese es el tiempo con Dios. Y puede ser obviamente
Literalmente ese tiempo que me siento en ese espacio con Dios, a entenderlo, a contemplarlo, a afinar el instrumento que es mi mente para que se sintonice con sus ideas. O puede ser simplemente ese ejercicio constante en el día a día de volver al momento presente y salirme del piloto automático y recordar que ahí está Dios y que Dios es todo en todo. Puede ser cualquiera de esas cosas, pero ese es el tiempo con Dios. Cuando me salgo de la mente automática y paso tiempo con Él. Me dice, tu tiempo conmigo abre los caminos, detiene las aguas que corren para que tú puedas cruzar el Jordán, es decir, para que tú puedas salir de la esclavitud, de la mente mortal que te lleva al sufrimiento, a la escasez, a la enfermedad, y puedas pasar a la tierra prometida donde eres el heredero del reino. Y le sigo leyendo, siempre que estás en ese espacio conmigo, y ese espacio conmigo, como les digo, es el aquí, el ahora, el momento presente, la totalidad, el reino de los cielos, el campo donde está provisto todo, el campo de la potencialidad pura, donde ya todas las posibilidades están dadas. Cuando renuncié a mi mente mortal y paré mis pensamientos y me dediqué a mirar a Dios y a sentir a Dios. Entonces en ese espacio conmigo las cosas se transforman. Los ríos modifican su cauce, cada vez más en dirección hacia el Señor. Tu tiempo conmigo endereza los caminos, allana las sendas, te lleva junto a aguas tranquilas, te lleva junto a aguas de reposo, porque ya hemos visto que como ese campo de potencialidad pura tiene todo y nos provee todo, nos salimos de esa creencia de que todo tiene que ser ganado por el sudor de nuestra fuente, de frente, por nuestro esfuerzo, y es la fuente divina la que provee todo. Por eso Jesús nos decía, vengan a mí y yo les daré reposo. Y les sigo leyendo. Tu tiempo conmigo es el arca del pacto. Ok, porque cuando iban a emprender ese viaje las tribus de Israel a pasar el Jordán, la orden que dio Dios a Josué es, dile a los levitas que tomen el arca del pacto, que la alcen y que vayan ellos de primero porque el arca es la que va a guiar el camino, y es la que le va a mostrar el camino hacia donde van. Entonces, me hablaba de esta manera y le sigo leyendo, tu tiempo conmigo es el arca del pacto que camina enfrente tuyo, mostrándote el camino que debes seguir hacia la tierra prometida, ya que es un camino que tú no conoces. Claro, porque nosotros conocemos los caminos del mundo. Tratamos de solucionar las cosas, tratamos de lograr cosas desde la lógica del mundo. Y si hacemos las cosas desde la lógica del mundo, pues estamos atados a los tiempos del mundo, a que todo tome más tiempo, a que todo requiera más esfuerzo. Cuando renunciamos a la lógica del mundo, entonces nos empiezan a regir las leyes espirituales. Como yo decía anoche en una clase que estaba dictando, desde la energía todo es más rápido, más fácil. Ya no estamos hablando de sumas y de restas, estamos hablando aquí de exponenciales. Entonces les sigo leyendo. Tu tiempo conmigo va a guiar tu camino. Es el espacio más importante. Marca la pauta, marca el ritmo. Y aquí vuelve a entrar otra vez un poquito esa, como les digo, a mí a veces me explican todo como en términos energéticos y aquí empieza otra vez como esa explicación en términos energéticos. Recuerda que tu Dios es una frecuencia. Y quiero que cuando les digo frecuencia, quiero que piensen en ese rayo láser, esa frecuencia que no fluctúa, que simplemente es, que nunca cambia, que es eterna. Y esa frecuencia cambia tu propia frecuencia, es decir, me saca de esa ondas cerebrales que ondean, que son las ondas de mi mente mortal, ¿sí? Que a veces está triste, a veces está feliz, que a veces cree en la enfermedad y a veces cree en la salud, que a veces cree en la escasez y a veces cree en la abundancia. Es como sintonizar un violín con el tono perfecto, les decía yo en una clase hace poco. Entonces, cambia la frecuencia, esto lo sigo leyendo, cambia la frecuencia de tu humanidad. Y básicamente
agrego yo aquí, pues te eleva a la frecuencia de nuestra divinidad, ¿cierto? Te eleva por encima de estos pensamientos y emociones del mundo y te lleva a la frecuencia de la divinidad, donde solamente tienes pensamientos perfectos, correctos, iluminados, y que por lo tanto no van a distorsionar la señal constante que envía Dios. Y vas a tener una realidad limpia, vas a tener una realidad pura, vas a tener una realidad que es un reflejo de la pureza de Dios, de la perfección de los pensamientos de Dios. Y sigo leyendo, el campo de la totalidad, es decir, el tiempo, el espacio donde renuncio a la dualidad de la mente, es un campo santo. Te pone en armonía con el orden divino. ¿Se acuerdan que yo el otro día les decía en alguna clase, alguna vez han visto un rayo de sol que haya salido defectuoso? ¿Alguna vez han visto un rayo de sol que se haya vencido, que haya salido dañado, roto, sucio? Imaginémonos a Dios como esa emanación constante de luz, ese sol. Y esa es la armonía que Él nos está hablando. Te pone en armonía con el orden divino de la creación, con Dios y sus ideas perfectas. Y empiezas a comprender que tú solamente puedes ser salud. Empiezas a comprender que solamente puedes ser, eh, que solamente puedes ser armonía, provisión, paz, porque eres un reflejo de Dios, porque eres un pensamiento de Dios que no puede ser erróneo. Entonces sigo leyendo. Te pone en armonía con el orden divino. El espacio conmigo es entrar en mi templo sagrado. Es la vibración de unidad en donde todo está provisto. Y aquí nos hablaba también en ese pasaje bíblico que estaba leyendo, de cómo la tribu de los guerreros iba adelante abriendo el camino y defendiendo el territorio. La tribu de los rubenitas. Los guerreros, entonces me explicaba ese Espíritu Santo, los guerreros son la energía de tus pensamientos correctos y perfectos, ¿sí? Cuando yo tengo un espacio con Dios todos los días para alinear mis pensamientos a Él y recuerdo que Dios está en control, que solamente el bien es posible, que solo existe el amor porque Dios es el principio divino de toda la creación y Dios es el amor. Toda la distorsión es simplemente una sombra, una falsedad. Entonces cuando yo alineo mis pensamientos, esos son los guerreros. Los guerreros son la energía de tus pensamientos correctos y perfectos, que no van a tolerar la distorsión de la materia. Los guerreros, y les sigo leyendo aquí, es la luz, un pensamiento iluminado que pone la muralla para que solo puedan entrar mis pensamientos. Y aquí les retomo un poquito con la historia. Cuando los levitas se pusieron en la mitad del río Jordán para que el cauce se abriera y ellos pudieran pasar, la Biblia dice cómo se generó, se creó una muralla precisamente que se veía desde muy lejos. Y solamente permaneció allí esa muralla y ese cauce seco en ese espacio, en esa franja, mientras los levitas, los sacerdotes, es decir, esas personas que están dedicadas a contemplar a Dios, a permanecer en un pensamiento unificado con Dios, se abre, ¿sí? Se pone una muralla para que solamente puedan entrar mis pensamientos, un pensamiento correcto. Entonces, digamos que la invitación hoy es precisamente a pasar espacios, momentos con Dios. Como les contaba, para mí son varias horas al día en donde simplemente alineo mis pensamientos a Él, a veces a través, como sea para cada uno de nosotros. Oración, contemplación, alabanza, lectura, lectura de sagrada, escritura,
Todo eso que cada vez nos alinee a solamente ver la verdad. Esa es mi invitación para ustedes hoy. Busquen, como sea para ustedes, no tiene que ser horas, yo no empecé por horas. Busquen ese espacio en donde pueden alinear sus pensamientos a la verdad, a la mente divina, como sea para ustedes, porque recordemos que Dios es verdad y que la verdad nos hará libres. Así que les deseo un buen día y cuéntenme si quieren que les siga compartiendo aquí mis reflexiones y todo lo que voy aprendiendo el día a día con Dios. Un abrazo para todos. Un beso. Chao.